Entonces empecemos. ENAM 2013 A y B. Es una luz al final del túnel, ya se acaba todo ya. ¿Quiénes dan de acá en ENAM? Casi la mitad, por lo menos, ¿no? Esa luz es un grupo, ¿no? Para los que dan en ENAM ya se acaba todo. Se acaba. Ya, chicos. Entonces la primera pregunta. Varón de 47 años, diagnosticado de diabetes hace 6 años. Recibe tratamiento con NPH subcutánea. ¿Cuál es el objetivo de seguimiento y control? Entonces, lo que te pido en diabetes que nunca te olvides es el diagnóstico. Los criterios diagnósticos están acá. La más importante es glicosilada A1C más de 6.5%. Ese es el principal criterio. Los otros dos conocidos, glucosa en ayunas y en 2 horas después del test de tolerancia, siempre son preguntados, pero este es el más importante. Otra pregunta fue, la tolerancia siempre es con 75 gramos, no te olvides, ¿ya? Y el otro es la clínica PPP, poliripsia, polifagia, poliuria, con una glucosa 200, es el diagnóstico clásico clínico. El gol estándar de tratamiento es reducir la A1C a menos de 7%. Por lo tanto, ¿cuánto es la clave? La D. Glicemia preprandial 9-113 no es objetivo eso, nadie le interesa. Lo que nos importa es la hemoglobina 7%. Esa es la clave. Porque si tú lees en la evidencia, tener control de la glicemia preprandial no es el objetivo que hay que buscar. Hay que buscar que la glicosilada esté menos de 7. Porque la glicosilada te dice que el paciente ha estado normoglicémico por lo menos en los últimos 10 a 15 días. ¿Ya? Entonces, fija de examen, diagnóstico de diabetes. Siguiente, mujer de 25 años con TB pulmonar en el segundo mes de tratamiento del esquema 1, en esa etapa diagnosticada de embarazo. Según la norma técnica del MINSA, ¿qué debes hacer? Entonces, les pido por favor que estudien esta norma técnica, búsquenla así en internet tal cual está. Este es el pequeño resumen. Todo BK positivo se cultiva y se hace sensibilidad. Tienes dos opciones, o es sensible o resistente. Si es sensible te preguntas, ¿es con VIH o es una TB complicada? Si es sin VIH, el esquema de toda la vida, 2 meses de isoniazida, rifampicina, tambutol-piazinamida y REP, ¿cierto? O 4 meses de isoniazida, rifampicina, 3 veces por semana, no te olvides, incluidos los feriados. Esto es lo que ha cambiado en la guía actual. Antes no era feriados ni domingos, ¿ya? En anterior, esta es la modificación del MINSA 2013. Si es con VIH, le aumentas 3 meses de mantenimiento. Si es paciente con osteoartritis, meningitis o miliar, le aumentas 3 meses más, o sea 10. Punto. ¿Qué más nos han preguntado? ¿Cuándo es falla? Falla de tratamiento es cuando al 4.º mes no negativiza. ¿Y cuándo es abandono? Cuando 30 días deja de recibir tratamiento. Entonces, esos son los datos de TBC de tratamiento que más preguntan. Y en este caso, en gestante, la gestante con TBC se considera una gestante de alto riesgo. Por lo tanto, pasa de tu posta a un centro de referencia. Y continúa el tratamiento igual. Se puede dar isoniazida, rifampicina, tambutol y piracinamida. A pesar de que la piracinamida es clasificación C teratogénica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en este caso, la clave es continuar tratamiento, pero en el hospital. ¿Te das cuenta? Por eso es difícil, porque si no has visto la última actualización de la guía, no marcas esa clave. ¿Ya? Seguimos. Si fuera TB con lactancia, no se proscribe salvo que sea MDR, XDR. Ahí recién se proscribe la lactancia. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es la definición de Sheehan? Bueno, Sheehan es una puérpera con shock hipovolémico que hace una hemorragia isquémica, o claro, una isquemia pero hemorrágica de la glándula hipertrófica que tiene de Sheehan. Entonces la clave sería, claro, una apoplejía condicionada por la hemorragia uterina postparto, la E. ¿Ya? La E. Esta es la definición, la clínica de Sheehan, no te olvides, hemorragia postparto, hipopituitarismo severo, y a diferencia del hipopituitarismo normal, el que no es por Sheehan, en Sheehan de frente se altera la prolactina, por eso no puede lactar. En cambio, en el hipopituitarismo normal no se altera la prolactina. El orden, ¿cómo es el orden de caída? Pregunta el seguro de las hormonas. En el hipopituitarismo normal, en el de por un tumor, lo que sea, gilita, ¿no? GH, LH, FSH, TSH, ACTH. En ese orden caen las hormonas. En el hipopituitarismo normal, no normal, sino en el que no es por Sheehan, por tumor, por lo que sea. Cuando es Sheehan, caen todos de golpe y sobre todo la prolactina. Por eso no puede lactar. Esa es la diferencia.
¿Ya? Muy bien, entonces marcamos la E. Siguiente. La mujer de 60 años que presenta sangrado vaginal marrón oscuro hace 4 días, acompañada de dolor en hipogastrio. Es diabética, hipertensa, obesa, con IMC de 40, cervix epitelizado, o sea, normal, útero 6 por 4 por 3, tamaño normal, con sangrado oscuro. ¿Qué es lo primero que hay que descartar? Cáncer de endometrio. Entonces el algoritmo es toda mujer, mire, mayor de 40 años, con sangrado uterino normal, es hiperplasia endometrial o cáncer de endometrio hasta no demostrar lo contrario. ¿Cómo lo demuestro? Con el curetaje biópsico o biopsia con curetaje, y ahí veo la patología. ¿Ya? No te olvides, si la mujer tiene factores de riesgo, peor todavía. Por eso el screening se baja de los 40 años cuando hay factores de riesgo. ¿Cuáles son? La monjita obesa, ¿no? Diabética, hipertensa, obesa, monja porque nunca ha tenido gestaciones. Ella es la Nemotecnia. ¿Ya? Muy bien. Si te preguntara el mismo caso, pero la paciente recibe terapia de reemplazo hormonal, ¿tu primera causa del sangrado cuál es? El reemplazo hormonal. Solo cuando suspendas el reemplazo, recién pasas al diagnóstico de cáncer de endometrio. ¿Ya? Muy bien. Entonces la clave es la D. Si un niño presenta alergia al huevo, ¿qué vacunas no le debes dar? Fiebre amarilla, SPR, influenza y rabia. ¿Ya? Fiebre amarilla, influenza, SPR y rabia. Esas 4. La clave es la E. Varón de 56 años con antecedente de asma, fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca, clase funcional 4 con fracción de eyección de 30, la peor clase. ¿Qué medicamentos no le debes dar? Entonces, cuando vemos ICC, ¿cuáles son los 3 medicamentos que han demostrado la baja mortalidad? Espirono, beta blocker y IECAS. En orden, el primero que damos es beta blocker, luego IECAS, al final espironolactona, en ese orden. Pero al final, cuando el paciente está en estadio 4, con fracción de eyección baja, ¿cuál le tenemos que quitar? O reducir la dosis del beta blocker, porque ya le quitas mucha contractilidad. ¿Estamos bien? Y peor, si es asmático, no debemos darle. Entonces, propranolol no va, está contraindicado. Clave la E. Quiero aprovechar esta pregunta. ¿Todo fibrilador con ICC qué debe recibir? Digoxina, ¿no? La digoxina es antiarrítmico indicado para la FA en la ICC. Entonces, las arritmias, chicos, la FA se encuentra acá, en las supraventriculares. Yo les pido, por favor, que nunca se olviden. ¿Cómo diferencia una arritmia supra de una ventricular? Por el QRS. Si el QRS está ancho, es ventricular. Si está angosto, es supraventricular. Y la supraventricular, ¿cómo diferencias las que son del nódulo sinusal y las que son flúter, fibrilación o nodal? Por la onda P. Si es sinusal, la onda P es la misma y es positiva. Si es flúter, cierra. Si es FA o fibrilación, una onda irregular, ¿no? Que no tiene forma. ¿Estamos bien? Si es foco ectópico, la onda P está abajo, de cabeza, diferente. Y cuando es nódulo sinusal, no hay onda P, pero el QRS es angosto. ¿Está bien, chicos? Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes consideras un lavado peritoneal positivo? El lavado peritoneal se utiliza cuando quieres descartar sangrado intraabdominal, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la que tiene que tener? Sangre. ¿Cuánto es el valor? Ahí está. 10 mililitros de sangre. 10 mililitros, lo que equivale a 10 centímetros cúbicos. Y los hematíes es igualito que el urocultivo. ¿Cuántas E. coli necesitas para el urocultivo? 10 a la 5. Hematíes, 10 a la 5 para el lavado peritoneal. ¿Cuánto está acá? 10 a la 4, ¿no? La clave A. No va. Entonces la clave es la B. Aspirado de 10 milímetros de sangre. Entonces hacemos un breve repaso de lo que es trauma abdominal cerrado. Todo paciente con trauma abdominal cerrado, tu principal pregunta es, ¿hemodinámicamente estable sí o no? Si no está estable, tengo que cortarlo. Pero para cortarlo, yo tengo que ver de dónde está sangrando, ¿no es cierto? Entonces acá pides la EcoFast o el drenaje peritoneal. Si en la EcoFast o en el drenaje peritoneal sale positivo, ¿qué haces? La parotomía. Si sale negativo, te echas a buscar otros lugares de sangrado. Si está estable y el paciente está alerta, no intoxicado, haces la ecografía y luego la tomografía. Pero si no, de frente a la tomografía, ¿ya? Para ver exactamente, la tomografía te hace ganar tiempo para ver exactamente el lugar del sangrado. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, si no está hemodinámicamente estable, le haces su ecografía, su EcoFast y vas a la parotomía. ¿Ya? Muy bien, seguimos.
¿Cuál de los siguientes antirretrovirales está contraindicado en una gestante con VIH? Está fácil, ¿no? Efavirenzo. Efavirenzo causa en la gente no gestante sueños vividos, terrores nocturnos, alteraciones psiquiátricas, y en la gestante es teratogénico, está proscrito. Aprovechamos para repasar la acidoburina que nos da anemia y anemia plásica o neutropenia, es su principal RAM, y el otro, los inhibidores de proteasa que nos dan acá abajo, lipodistrofia y dislipidemia. Entonces, ¿de qué se muere un paciente en targa crónico? De enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque el inhibidor de proteasa le altera el perfil lipídico, ¿ya? Infartos, etc. Siguiente. Varón de 62 años diagnosticado de diabetes hace 20 años, con dolor en las extremidades inferiores hace 4 meses. ¿Qué sospechas en un diabético de más de 10 años con dolores en las extremidades? Neuropatía diabética. ¿Qué más hay que sospechar? Retinopatía y nefropatía diabética. Entonces, como hay esas claves, pero por la clínica, neuropatía diabética. Entonces, cuando pasa de 10 años con diabetes, ya empiezan los daños microvasculares. ¿Ya? Acá te pongo, la neuropatía diabética puede ser subclínica, solo alteraciones en el electromiograma, o clínica. La más preguntada es esta, polineuropatía sensorio-motora distal simétrica, o en nuestro argot, en guante y calcetín. ¿Se acuerdan? La neuropatía en guante o calcetines es la polineuropatía sensorio-motor simétrica distal. Es la más preguntada en diabetes. ¿Ya? También siempre preguntan neuropatías autonómicas. El paciente diabético no hace fiebre, no hace sudoración, no le duele las vísceras internas porque el sistema autónomo está alterado. ¿Ya? El paciente diabético tiene problemas gastrointestinales, o diarrea, o retención, o disfagia, o regurgitación, ¿me entiende? Son problemas motores de la diabetes. Entonces, la clave es la D. ¿De qué arteria proviene la rama que irriga el nódulo sinusal? Entonces, claro, en un 55% de casos, coronaria derecha. Entonces, si te vas a estudiar para el examen del domingo circulaciones, te pido que estudies circulaciones cardíacas, del tronco celíaco y el polígono de Willis. Son las 3 que más han venido, las circulaciones que más preguntan. La cardíaca, el tronco celíaco y el polígono de Willis. Miren acá la coronaria derecha, se da la vuelta y sale para el nódulo sinusal. La coronaria derecha no da ramas más que esta marginal chiquita y se va atrás para dar la interventricular posterior descendente, que es la más importante para el ventrículo, tanto derecho, izquierdo, pero de atrás, y el nódulo AB. Por eso la arteria dominante es la derecha. En cambio, la izquierda da su interventricular anterior, que es la que nos importa, porque es para el tabique, para el septo. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. ¿De qué arteria? No, esa ya está. Entonces, la clave es la B. Varón de 26 años atropellado con trauma cráneoencefálico. Examen, recobra la conciencia a los minutos de volviendo a quedar inconsciente. ¿Cómo se llama esa clínica? De la hematoma epidural. Trastorno del sensorio, recupero y me vuelvo a caer, hematoma epidural. ¿Qué está sangrando? La meningia media. ¿Por fractura de qué hueso? Parietal. Ahí está. Tiene anisocoria, déficit motor y Babinski. Entonces, tiene un hematoma. ¿Qué dice la guía? Ya, estas claves por favor no son ya. Son las claves de la otra pregunta. Acá la clave es, tienes que intervenir, una cirugía descompresiva. Miren la evidencia lo que dice. Paciente que tiene un epidural, recomendamos cirugía para evacuar el hematoma. Primero. Solo si el hematoma es pequeño, menos de 30 milímetros, o el paciente no puede operarse, recomendamos observación con tomografía. Entonces la clave ahí es descomprensión quirúrgica porque el paciente está focalizando. ¿Ya, chicos? Esas claves no son. Ya, ahí vi un error del tipeo. Muy bien. No, es que esas claves no son de la pregunta, porque son idénticas a la de abajo. Había un error de tipeo. Ahí la clave es que el paciente tiene que entrar a cirugía de emergencia para descomprimir el hematoma. ¿Ya? La siguiente sí está bien. Paciente de 5 años con historia de 2 días de fiebre que tiene lesiones umbilicadas. Todo niño con lesión vesicular umbilicada, tu primera sospecha es molusco, chicos. Siempre han preguntado molusco. Es umbilicado. O sea, es una lesión que en el centro tiene un puntito porque se umbilica. Ya, el molusco contagioso, aprendan. En niños no se trata. No hay problema, solito va a pasar. Clave, observación, la C. En cambio, en adultos o en adolescentes con actividad sexual, sí hay que tratar el molusco porque se empieza a contagiar.
¿Cómo se trata? Pregunta el seguro, crioablación. ¿Ya? Crioablación, o sea, medios físicos. Lo extirpas con crioablación. Entonces la clave es C, observación. ¿Qué shock es más frecuente en pediatría? Hipovolémico, por diarrea. ¿Y cuál es el shock más frecuente en todo el mundo, de todas las edades? El distributivo o shock séptico. Muy bien. Pero en niños, el hipovolémico. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes medidas se recomienda en la población peruana para disminuir el riesgo de preeclampsia y nulíparas? Entonces, ¿qué te han enseñado a ti? ¿Qué le das una preeclámptica? Nada, salvo que sea preeclámptica de alto riesgo. Cuando es una preeclámptica de alto riesgo, o sea, una paciente, con riesgo alto de preeclampsia, ácido acetil salicílico 81 miligramos. Entonces, mira las recomendaciones. Si no tiene mucho riesgo de preeclampsia, nada. Solo si tiene alto riesgo, aspirina de 81 miligramos. Punto. Que se descontinúa 10 días antes del parto. Se acabó. No recomendamos calcio, ni vitamina C, ni pescado, ni nada. Todos con evidencia 1A. Entonces no se recomienda el resto. Solo aspirina. ¿Ya? Siguiente. Mujer de 31 años, gesta 2 para 100011, quien acude por emergencia presentando un sangrado vaginal y dolor pélvico. Sangrado y dolor. No recuerda el FUR, entonces no sabes, no hay forma de saber en qué semana estamos. No usa método y a la especuloscopía, orificio externo e interno abierto con restos. Eso es aborto incompleto. Si los orificios están abiertos, es aborto. Si está con restos, incompleto. Entonces, todo aborto incompleto se trata con legrado uterino, para sacar todo lo que queda. La clave es la E. Mi recomendación, chicos, es que se aprenda sangrado de primera mitad y segunda mitad al derecho y al revés. Aborto incompleto, completo, diferido, con restos, mola, ectópico, PP, DPP y baja previa. Punto. Eso va a venir sí o sí en su examen, sí o sí. Mujer de 21 años, copiloto de auto que ha sufrido una colisión frontal. Ingresa a emergencia en decúbito dorsal con intenso dolor en la cadera. Al examen está rotada internamente con aducción, o sea, con la pierna hacia adentro. ¿Qué fractura, qué luxación es esa? Póstero superior o ilíaca, la más frecuente de choques de tránsito, cuando te flexionan la cadera. Póstero superior o ilíaca. En cambio, si el paciente se hubiera luxado con la pierna abierta y viene la emergencia con la pierna toda abierta, es la luxación anteroinferior u obturatriz, la posición obscena. No te olvides, la posterior es la púdica, ya, o pudorosa, viene con la pierna hacia adentro. Ya se lo hemos visto ya bastantes veces. Siguiente, mujer de 35 años sin ningún antecedente que presenta epistaxis y hematuria, te complica. ¿Qué probable diagnóstico es? Entonces, por la edad, tú te vas con hematuria a un problema inmunológico, ¿no es cierto? Entonces te ponen clave vasculitis de vasos medianos, lupus, nefropatía, Takayasu y vasos pequeños. Te están midiendo tu clínica en vasculitis. Entonces es fácil, miren las vasculitis, apréndanse solamente esto. Vasos grandes hay dos, Takayasu y células gigantes. ¿Qué tiene que tener Takayasu? Una complicación de la arteria subclavio braquial, o sea, presión diferencial diferente en un brazo con el otro. ¿Me entienden? Porque hay una obstrucción de vasos medianos, Takayasu. Tiene que tener complicación de la arteria braquial. ¿Qué tiene que tener? Arteritis de la temporal. Dolor en la temporal, pues, cefalea con dolor y BCG elevado. ¿Ya? Vámonos a vasos medianos. ¿Quiénes son medianos? PAN y Kawasaki. Poliarteritis nodosa y Kawasaki. ¿Qué tiene que tener PAN o poliarteritis nodosa? Es la más escandalosa. Fiebre, eritema, artralgias y neuropatía. Poliarteritis nodosa tiene que tener neuropatía. ¿Ya? En cambio, Kawasaki, ¿se acuerdan en pediatría? Kawasaki, fiebre, el rash que tiene, las adenopatías, conjuntivitis, la clínica de Kawasaki que no pueden olvidarse, Kawasaki. Ya, y luego nos quedan vasos pequeños. Los vasos pequeños pueden ser asociados a LANCA o por inmunocomplejo. Los más preguntados son los asociados a LANCA, estos de acá. Poliangitis microscópica, Wegener y Churg-Strauss. Esos son los más preguntados acá. Poliangitis microscópica, Wegener y Churg-Strauss.
Poliangiitis no se aprendan nada, porque ni criterios tiene bien definidos. Así que por gusto. Es la más etaria, si no, solo es biopsia se diagnostica. Wegener sí. Wegener son úlceras nasales con epistaxis y masas pulmonares cavitadas. Ese es Wegener. ¿Ya? O sea, hemoptisis con cavitadas y no es sinusitis, sino es un sangrado, un granuloma en la nariz con epistaxis. En cambio, Churg-Strauss es igual. Arriba tiene sinusitis o pólipos, acá arriba, y abajo tiene las cavitaciones, los granulomas, pero no se cavitan porque son de eosinófilos. Y al no cavitarse, migran, como el Loeffler, de un lado para otro. Es la gran diferencia entre las tres. Siempre han preguntado por lo menos una. Wegener, Churg-Strauss, y la otra me falta acá. Enfermedad antimembrana basal. ¿Cómo se llama? Goodpasteur. Goodpasteur es hemoptisis y hematuria intensa, asociada nada más porque son anticuerpos contra la membrana basal. Chicos, son tres enfermedades: Goodpasteur, Wegener y Churg-Strauss que pregunta. Churg-Strauss se asocia a eosinofilia. Wegener no se asocia a eosinofilia. Entonces, en esta clave, ¿qué marcarás? Vasculitis de vasos pequeños, la E. Siguiente, mujer 85 años con prurito vulvar de aspecto eczematoso que se extiende al monte de Venus y hasta el muslo, un gigante. ¿Cómo se llama eso? Paget extramamario, muy bien. El eczema vulvar no, ese es un eczema, es localizado y es por rascado. Distrofia vulvar crónica también es localizado en la vulva. Vaginitis atrófica es adentro de la vagina, no en la vulva. Y melanoma sería oscuro, ¿no? Acá es una lesión eczematosa, pero grande. Eso es Paget extramamario. Acá está. Es una placa, a veces roja, eczematosa, que se va hasta afuera. ¿Ven, chicos? Estos son todos los lesiones vulvares. Vamos acá. Niña de 11 meses de edad que al ser evaluada se encuentra que sostiene la cabeza y permanece sentada en trípode. Coge los objetos con toda la palma de la mano, pero aún no puede mantenerse de pie con ayuda. Entonces, normalmente, ¿esto qué es? Bueno, como todo el CRED es enorme de aprenderse, yo lo único que les pido es apréndanse el motor grueso y motor fino. Según esta tabla del UpToDate, a los 11 meses debería caminar con ayuda de una mano, ¿no es cierto? Debe mandar un objeto a otro con una mano, por lo menos por algunos segundos estar de pie. Entonces, en este caso, aún no puede mantenerse de pie con ayuda. Entonces, de lo que ves acá, hace todo. Tiene el tronco, mantiene la cabeza, coge los objetos y le falta todavía pararse. Entonces, según la guía y por experiencia les digo, marquen desarrollo normal. Porque tú para marcar leve retardo, decir, pero doctor, acá dice que debe caminar, sí pues, pero como estás en el mes 11, ¿cuándo debe caminar? Mes 12. Entonces, como tú no tienes el control anterior, no puedes tú decir leve retardo porque no tienes la comparación de cómo está evolucionando. Entonces, la respuesta casi siempre en todos los CREDs es desarrollo normal. ¿Ya? Desarrollo normal. Y acá es también así. ¿Ya?